Muy buenas noches a todos. Me alegra enormemente de verlos. Para mí es un enorme placer estar hoy, esta noche con ustedes, compartir con colegas de nuestro país y de otros países de Latinoamérica. Eh, Agradezco a Mars por la invitación y bueno, los invito a que tengamos una linda velada juntos. Para los que no me conocen, soy la doctora Daniela Sacomano, soy cirujana, me dedico hace muchos años a la odontología, comencé desde estudiante con un grupo de trabajo de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA y hoy después de muchos años sigo interesadas en esto y- y haciendo lo que me gusta y trabajando desde este área para, para la salud animal. Así que bueno, vamos a empezar. Em, Esta presentación está planteada principalmente para contarles, ¿sí?, acerca de casos clínicos eh, que me han tocado atender en estos tiempos. Un poquito antes de empezar, para reforzar lo que decía Fer, está relacionada con los signos locales, ¿sí?, que vamos a encontrar en pacientes con enfermedad bucodental, ¿sí?, sea cual sea. Las enfermedades bucodentales no son solamente la enfermedad periodontal, sino que existen muchas y variadas, algunas más conocidas, otras menos conocidas, y que la mayoría tienen en común una serie de signos clínicos que nos van a alertar, ¿sí?, como agentes de salud a que algo está pasando en ese paciente en la boca y sobre la cual tenemos que intervenir. Sumándome un poco a lo que decía Fer anteriormente, todavía existe mucha reticencia, ¿sí? Si bien en los últimos años los colegas mm, se han acoplado mucho a la sapiencia, ¿sí? Y al conocimiento acerca de enfermedades orales, todavía existe mucho desconocimiento y cuesta mucho de que esos colegas abran las bocas y busquen eh, problemas dentro que, créanme, son más comunes y habituales en nuestros pacientes que cualquier otra enfermedad, ¿sí? La bibliografía mundial habla de que las patologías orales o bucodentales en los perros son las patologías más frecuentes en la clínica diaria, eh, y siempre, siempre, cualquier perro que tengamos en la camilla, algo nos va a mostrar adentro de esa boca. Así que a todos hay que abrírselas. Los signos locales de enfermedad bucodental ya todos los conocen y están asociados al mal aliento, que es en general lo que los propietarios primero nos cuentan. Eh, pero también existen otras cosas a las cuales tenemos que prestar atención durante el examen y que están relacionados con dientes rotos o descoloridos, dolor oral, cialorrea, hemorragia, eh, trastornos para abrir la boca, para abrir o para cerrar la boca, ¿sí? Y trastornos comportamentales. Cada vez se observan más trastornos comportamentales, muchísimos en perros, muchísimos más en gatos, asociados con el dolor oral. ¿Cuáles son las manifestaciones sistémicas de la enfermedad oral? Que lamentablemente también existen y de las cuales no nos tenemos que olvidar. Y son nuestro caballito de batalla en relación a hablarles de salud oral a los propietarios, ¿sí? Muchas veces las enfermedades dentales y la enfermedad periodontal en particular cursa como una enfermedad silenciosa, ¿sí? Eh, el perro tiene mal aliento, a veces le duele un poquito cuando le quiero tocar la boca o no le gusta la maniobra, pero la gente
la pasa desapercibida. Y lamentablemente muchos veterinarios también la pasan desapercibida. Sin embargo, existe una serie de complicaciones que provoca la bacteriemia que existe en la boca 24/7 sobre el resto del organismo. ¿Sí? Hablar de salud oral está relacionado con hablar de salud general. eh, la mayoría de las manifestaciones sistémicas que ocurren están relacionadas a la enfermedad periodontal, están relacionadas no solo a los efectos de las bacterias sobre los distintos órganos, sino que a los efectos de la reacción inflamatoria que producen estas bacterias en el organismo. Esa reacción inflamatoria es la que va a generar inflamación en el resto de los órganos, ¿sí? Por ejemplo, el riñón como órgano blanco, generando reacciones antígeno-anticuerpo en la zona del endotelio glomerular, con posterior cicatrización y fibrosis que reducen la funcionalidad del órgano a largo plazo. Entonces, desde este conocimiento nuestro, eh, es la idea de educar a los propietarios y a los tutores para prevenirlo, ¿sí? Y que eh, en vez de hacer exodoncias en forma constante, ¿sí? Empecemos a hacer profilaxis, que, que va a hacer que la calidad de vida de nuestros pacientes sea mucho más saludable. Siempre digo lo mismo, ¿sí? Muchas, casi todas las enfermedades pueden ser detectadas si se abre la boca, y esto es lo que pasa cuando se abre la boca. Hay que abrir la boca. Eh, Porque si no, no nos enteramos de nada. O si no nos enteramos después de haber pasado por un montón de otras instancias eh, y que cuando nos damos cuenta decimos, si le hubiera abierto la boca. ¿Cuándo revisar la boca? Siempre que haya oportunidad. Siempre que tengamos a nuestro paciente arriba de la camilla, es momento de revisar la boca. Siempre que tengamos un paciente anestesiado por cualquier causa, es momento de explorar la boca. La exploración de la cavidad oral debe ser parte de la rutina de todo examen periódico. ¿Cómo revisar la boca? Con paciencia, principalmente con paciencia. Hay que tratar de no forzar, principalmente en pacientes que muestran, sí, algo de dolor o que tienen memoria del dolor. Pedir la colaboración del propietario, a veces es un poco más, a veces es un poco menos. Necesitamos contar con la colaboración del paciente eh, y evaluar la sedación en el caso de que sea necesario, pero no decir no le revisé la boca porque es malo, o porque no pude, o porque no se dejó, ¿sí? Eh, Eso no puede ser un impedimento para nosotros. Cualquier sospecha que tengamos de enfermedad bucodental no puede pasar desapercibida porque nosotros no pudimos hacer la maniobra. En mi experiencia les cuento que a la casi mayoría de los perros sí se puede revisar, ¿sí? Así que no se apichonen y vayan por ello. ¿Y cuándo revisar la boca? Desde la consulta pediátrica. Está mal o equívoco o erróneo pensar que la enfermedad bucodental se asocia con perros grandes o viejos. La consulta, los trastornos odontológicos se dan desde edades muy tempranas, ¿sí? Relacionados con la erupción dental, esa erupción dental que muchas veces puede traer complicaciones en la oclusión dental, y que este es el momento de prevenir y muchas veces de reparar cosas que si el tiempo sigue pasando terminan siendo irreparables. Como todos saben, en este momento de la vida, ¿sí? Cuando tenemos esos cachorritos que están con la erupción dental, que comienza ese cambio de dentición, que comienza aproximadamente entre los 3 meses y los 6 meses y medio, 7 meses, cuando erupcionan los colmillos, pueden ocurrir alteraciones eh, de tipo
multifactorial, les diría yo, ¿sí? La erupción de dientes definitivos está asociada con un montón de cosas, ¿sí? Si bien tiene un carácter poligénico, también está asociado a trastornos hormonales, mm, problemas familiares, ¿sí? Que vengan ya de familia de retención de dientes residuales, trastornos de oclusión, traumatismos previos, etcétera, etcétera. Eso hace que se mantengan en la boca dientes que no deberían estar y que van a traer complicaciones a futuro, tanto en lo que se refiere a la oclusión dental como a la retención de sarro entre esos espacios que no deberían de existir. Si bien es más común en razas toy, existe también en animales mestizos, medianos, no es tan común en grandes, pero siempre hay que buscarlo, y también puede existir en algunos gatos. Como les decía, las consecuencias de la retención de estos dientes residuales están asociados a la malposición dental, que puede generar maloclusión, y a la enfermedad periodontal temprana, ¿sí? Fíjense, en todos estos casos, distintos grados de enfermedad periodontal asociados, cachorros, ¿sí? En la mayoría de los casos, asociado al depósito de sarro en lugares que no deberían existir porque son lugares provocados por los dientes residuales y el diente permanente que están coexistiendo. Este es el caso de un canichito toy que consultó hace muy poquito tiempo, ¿sí? Porque esto es lo que le veían. Le veían los dientes que salían, ¿sí? Desde la zona central, sublingual, no podían entender qué es lo que estaba pasando, y lo que estaba pasando estaba relacionado con que había una retención de dientes caninos deciduales inferiores que no le dejaban lugar a los dientes permanentes, y eso provocaba que esos dientes permanentes salieran por donde podían, ¿sí? Eh, Obviamente que esto hay que tratarlo desde este momento, desde los 9 meses, y no esperar que esto siga progresando. Muchos de ustedes sabrán que lo primero que hay que hacer en estos casos es quitar los dientes residuales que no se han caído, ¿sí? Porque eso le va a abrir lugar a, a estos dientes permanentes a reubicarse, en el caso de que sea posible, en su sitio normal. Bueno, vamos a hablar entonces ahora un poquito acerca de algunos casos clínicos. Este es el caso clínico de Polito, ¿sí? Polito es un caniche que viene a interconsulta odontológica y posteriormente a cirugía en esta condición. Lamentablemente, como les decía al principio de la charla, esto es la mayoría de las veces lo que me encuentro, ¿sí? Casos de enfermedad periodontal muy avanzada, en los cuales lamentablemente no hay mucho que hacer más que esto, ¿sí? Muchos de estos animalitos terminan en exodoncias masivas, completas, sacando la totalidad de los dientes, sin chance a que hagamos nada previo. Si este animalito hubiera pasado por distintas situaciones o intervenciones de profilaxis hogareña previamente, probablemente no hubiera llegado a esta instancia o hubiera llegado distinto, ¿sí? En otra situación y a otro tiempo también. La enfermedad periodontal no tiene cura, es una enfermedad que una vez que está instaurada, lamentablemente tiende a avanzar, pero obviamente los tiempos de avance y el grado no son los mismos cuando mm, veterinarios y tutores trabajan en conjunto para evitar que esto pase. Toby, un Bichon Frisé de 6 años, que viene a consulta luego de que le hicieron un tratamiento de la enfermedad periodontal hacía muy poquito tiempo. Esto es lo que yo me encuentro con Toby.
Y también es un clásico, ¿sí? Estos animalitos que vienen luego de una limpieza, lo que llaman una limpieza dental, y que vienen en estas condiciones. Los dientes están limpitos, impecables, pero están en una condición que habla de una enfermedad periodontal severa. Los dientes de Toby no se movían, ¿sí? Los dientes de este perro no se mueven y los dientes de la mayoría de los perros con enfermedad periodontal severa no se mueven. Sin embargo, son dientes enormemente enfermos. Estas son las radiografías de Toby, ¿sí? Fíjense el grado de pérdida ósea, tanto horizontal como vertical, que está asociado a estas piezas dentales. Y créanme que no se mueven, estos dientes no se mueven, pero son dientes que tienen indicación de extracción. Esos dientes no pueden quedar adentro de la boca porque estamos dejando, ¿sí?, el lugar, el nicho, a donde las bacterias periodontopatógenas siguen creciendo y siguen generando y manteniendo a la enfermedad periodontal. O sea que con pasarle el ultrasonido sobre las coronas, con sacar el cálculo dental, no estamos curando la enfermedad periodontal. Eso es una mala práctica, es una mala técnica que no debiera realizarse. Y lamentablemente se ve en infinidad de veces, ¿sí? En infinidad de ocasiones. Esto está mal, es una mala praxis y debe ser corregida. Este paciente es un paciente con enfermedad periodontal severa y entonces nos preguntamos qué dientes son para extraer si no se mueven. Todo diente con retracción gingival severa es un diente que tiene indicación de extracción. Todo diente en el cual se ve o queda expuesto al medio bucal la raíz, que se van a dar cuenta porque tiene un cambio de coloración, el cemento, que es el tejido que recubre la raíz, tiene una apariencia completamente distinta al esmalte, que es el tejido que recubre la corona. Bolsillos subgingivales mayores a 4 milímetros en el perro, exposiciones de furca, como era el caso de Toby o el caso de la foto que tienen en pantalla, y obviamente la movilidad, son todas características o cualidades que indican que ese diente debe ser extraído. Obviamente Toby terminó en una exodoncia múltiple, cerrada, no quirúrgica, ya que se había perdido tanta masa ósea y tenía tanta pérdida ósea que ni siquiera hizo falta usar otra técnica de exodoncia. Tadeo es otro pacientito de este año, animalito añoso, ¿sí? Un mestizo bastante añoso, que vino a consulta con estas radiografías. Los invito a todos a que las miren con atención. En el informe radiográfico decía que había un halo radiolúcido y retracción gingival en todas las piezas dentarias de ambas mandíbulas. Con halo radiolúcido se refiere, ¿sí?, a todas esas zonas más oscuras asociadas a las raíces, eh, que pueden hablar, ¿sí?, de afección periodontal, a excepción de los colmillos que presentan solo leve halo radiolúcido. De esto no nos informó nadie, ¿sí? Esta es una de las complicaciones más grandes que tenemos en pacientes con enfermedad periodontal severa y está relacionada a la retracción ósea tan generalizada y grave que se produce en las mandíbulas, también en el maxilar, pero principalmente en las mandíbulas, y que asocian o pueden asociar a las extracciones con eh, fracturas óseas, ¿sí? Fracturas mandibulares. Es muy común que se produzcan
este tipo de lesiones y este tipo de adelgazamiento del periósteo de la mandíbula y que podamos tener una fractura mandibular durante, durante la situación de extracción. Esto hay que avisarlo al dueño, y no solamente como para defendernos en el caso de que esto ocurra, es que la realidad es que son huesos que se iban a fracturar de cualquier manera, ¿sí? Asociados a fracturas patológicas, y que nosotros con el procedimiento podemos terminar de hacerlo, ¿sí? Esto hay que explicárselo muy bien al dueño. Y por otro lado hablaba de que los colmillos tenían un leve halo radiolúcido. La realidad es que los colmillos directamente no tienen hueso que los sostenga, ¿sí? El hueso mentoniano, el alveolo, ¿sí? Prácticamente se ha reabsorbido. Esos colmillos estaban en el aire y eso también hay que explicárselo al dueño porque muchas veces al sacar los colmillos queda una sensación de que ambas arcadas mandibulares quedan separadas, ¿sí? Se reabsorbe la región rostral de la mandíbula, se reabsorbe toda la región cercana a la sínfisis, eh, y esa mandíbula queda como si fueran dos ramas separadas. ¿Qué va a pasar con este animal? ¿Qué va a pasar con este perro? eh, Probablemente nada, ¿sí? Mejore su situación al sacar todas estas piezas dentales en mala condición. Ya venía con esta situación ósea, no de ahora, sino de años, que es lo que hay que explicarle a la gente. No es que nosotros se lo provocamos, sino que se lo provocó la enfermedad durante años y años de permanencia sin atención. Pero aprendan a leer las placas dentales, no se queden conformes muchas veces con lo que dicen los informes, eh, miren, como para poder darle a los propietarios la mayor información posible y ustedes acceder a la mayor información posible, eh, para no encontrarse con sorpresas durante el momento del procedimiento. Lo que también tenemos que tener cuidado es acerca de la elección del material de sutura, ¿sí? Muchas veces se utiliza material que no es el material adecuado y se genera esta situación, ¿sí? Cuando todo ese material no es extraído en tiempo y forma. Los pacientes que tienen predisposición al depósito de placa bacteriana probablemente sigan teniendo una bacteriosis mucho más, más chiquita o en mucha menor proporción que en animales que tienen todas sus piezas dentales, ya que estas piezas dentales actúan como depósito, ¿sí? Y los bolsillos subgingivales como reservorios de bacterias, pero si uno no remueve el hilo o usa materiales de sutura inadecuados, como por ejemplo los materiales multifilamento, eh, puede provocar que se deposite placa bacteriana sobre este material, y generar una reacción inflamatoria de la encía en forma permanente. Este es otro caso clínico de Violeta. Violeta es una Dachshund que atendimos a principios de este año, que su signo clínico estaba relacionado con un estornudo, que el propietario declaraba como un estornudo inverso, eh, post-ingestión. Violeta no tenía otro signo clínico asociado. Estas son las imágenes radiográficas de Violeta. Y este es el examen clínico. Fíjense que el examen clínico se realiza con un instrumental que se denomina sonda periodontal, y cuya punta en los perros periodónticamente sanos debe ingresar no más de 3 milímetros, ¿sí? Obviamente que esa sonda entraba casi 12 milímetros en el bolsillo periodontal de Violeta, con lo cual teníamos una alta sospecha de que esos estornudos post-ingestión estaban asociados a una comunicación oronasal.
La sonda periodontal, como les mencioné, es un instrumento muy básico, ¿sí? Es una sondita metálica con un vástago finito que está marcada, ranurada, puede estar ranurada cada milímetro o ranurada cada 3 milímetros y que nos sirve para explorar un poquito más allá de lo que la vista nos permite, ¿sí? Muchas veces vemos animales a simple vista o bocas de animales a simple vista que nos parecen que están normales, con la corona y la encía hasta hacia la región del cuello. Sin embargo, cuando buscamos un poquito más y exploramos un poquito más, nos encontramos que existen bolsillos subgingivales mucho más profundos de lo que debería ser. Eh, este sondaje debe realizarse muy pegadito, ¿sí? Entre el cuello dental y la encía libre y en un diente periodónticamente sano, como les decía, en el perro no debe ingresar más de 3 milímetros. En el gato ese espacio es prácticamente virtual y la sonda periodontal no debiera ingresar absolutamente nada en el surco periodontal, ¿sí? O en el bolsillo, no debería haber bolsillo patente, a excepción del colmillo, que admite quizás 0,5 1 milímetro, pero en ese sentido el diente del gato es mucho más estricto y no debería existir espacio. Si hay espacio se considera un espacio patológico. Esto nos va a permitir estadificar el grado de enfermedad, ¿sí? La enfermedad periodontal no se estadifica. Yo no puedo decir que un paciente tiene mucha enfermedad periodontal porque veo mucho o poco sarro, ¿m? Porque van a haber pacientes como el primero que les mostré, que no tiene sarro, sin embargo tiene un grado de enfermedad periodontal severo, de tipo 4. El, lo que define al grado de enfermedad periodontal no es el cálculo, sino que es la pérdida de sostén, la afección del periodonto, que es todo el aparato de sostén del diente. Entonces vamos a tener que un diente normal no tiene pérdida de sostén, y si yo introduzco o pretendo introducir la sonda en el surco gingival de ese paciente, no la voy a poder meter más allá de los 3 milímetros que me permite el perro o el 0 o 0,5 que me permite el gato. A medida que se empieza a perder sostén, ¿sí? Aumenta el porcentaje de pérdida de sostén, el surco se va a ir haciendo cada vez más grande y más profundo, llegando en última instancia a surcos mayores a 7 milímetros, que se considera una enfermedad periodontal severa. En este estadio, lamentablemente, no hay vuelta atrás y les diría que desde el estadio 2 al estadio 4, esos dientes tienen indicación de extracción, ¿sí? En humanos existe una especialidad que en veterinaria también existe, pero lamentablemente no puede tener tanta aplicación, que es la periodoncia, que busca hacer que esos bolsillos subgingivales se achiquen, ¿sí? Se achiquen a través de una limpieza exhaustiva, ¿sí? Un raspaje de, de la raíz expuesta, suturas, colocación de sustancias que generen proliferación del hueso o que promuevan la adherencia del epitelio, del epitelio gingival o regeneración del ligamento periodontal perdido. Eh, pero en medicina veterinaria, lamentablemente, es mucho más complicado llevarlo a cabo, ya que requiere de un cuidado y de una limpieza extremadamente exhaustiva, ¿sí? Eh, Nosotros sabemos que por más que limpiemos con el ultrasonido las coronas dentales, esos bolsillos subgingivales mayores a 4 milímetros siguen alojando bacterias periodontopatógenas, siguen generando un microambiente que
favorece la proliferación de bacterias anaerobias y que sigue dejando curso libre a que la enfermedad periodontal siga avanzando. ¿Mm? Entonces, muchas veces estamos ahí a la expectativa de ver este diente, lo saco o no lo saco, son esos famosos dientes que a veces quedan en capilla, le decimos al dueño, este diente está en capilla, eh, hay que hacer el cepillado, hay que hacer la profilaxis, pero probablemente eh, en poco tiempo vaya que sacarlo, eh, pero todo el resto, sí, dientes con profundidades de surco mayores a 4, 5 son dientes que requieren extracción. Y la mayoría de las veces son dientes que no se mueven. Esto es una muestra de cómo estaba el hueso de Violeta, ¿sí? Obviamente que Violeta es la de la derecha, la de la izquierda es un cráneo eh, que les traje, ¿sí? Para que vean la resorción ósea que se da en, en los huesos del cráneo asociados al avance de la enfermedad periodontal, ¿sí? Que hacen que esta cresta alveolar, este hueso alveolar, eh, se retraiga todo de una manera tan severa y se reabsorba de una manera tan severa que se genere una comunicación directa entre la cavidad oral y la cavidad nasal, generando todos los signos de rinitis, ¿sí? Y asociados al pasaje de líquido, de alimento y de bacterias principalmente. Todo ese flujo genera en el epitelio nasal, que es un epitelio muy, muy sensible, toda una reacción inflamatoria que produce los signos asociados a la rinitis, ¿sí? Descarga mucopurulenta, estornudos, eh, obstrucción nasal, etcétera, etcétera. Una vez que cureteamos todo el hueso y generamos la alveoloplastía de Violeta, se cerró con un colgajo gingival y ahí al ladito tenemos al culpable de todos los males, eh, que era el que le estaba provocando el gran problema a esta señorita. Agustín es un perrito mestizo de 16 años, sí, con una alteración muy severa en la boca. Agustín había tenido un accidente, eh, lo habían operado varias veces, tenía una enfermedad periodontal muy, muy severa. Sí, si prestan atención en la primera foto, van a ver que los pliegues del paladar de un lado de Agustín no están, sí están como corridos. Cuando nosotros vemos eso, lo asociamos directamente a que se realizó un colgajo de paladar en ese lugar. El perrito había sido un perrito encontrado en muy mala condición y con un trastorno, un traumatismo craneano, que había hecho que en su momento lo operen. Eh, pero la mala condición dental, los años, la mala calidad del hueso, eh, todavía generaban o habían hecho patente que siguiera con fístulas oronasales. Les traje este caso principalmente para que vean que no solamente el colmillo se asocia con fístulas oronasales, sino que cualquier premolar de la arcada superior puede estar relacionado. Primero, segundo, tercer premolar superior, ¿sí? Principalmente en animales dólicos-cefálicos, que son los más trompuditos, de hocicos más largos, pueden generar una comunicación entre la cavidad bucal y la cavidad nasal. Fíjense la secreción hemorrágica, ¿sí? Una vez que cureteamos y que empezamos a trabajar para labrar el colgajo. El tratamiento de estos pacientes es labrar un colgajo, eh, un buen colgajo mucoperióstico, gingival, para tapar el defecto, ¿sí? Haciendo una sutura
que oblitere esa comunicación entre la boca y la nariz. Esos colgajos deben de realizarse con tejido sano, ¿sí? Eh, Tratar de evitar zonas de tejido muy laceradas o muy finitas, porque mm, lamentablemente tienden a la dehiscencia, ¿sí? A abrirse. Existen muchos enemigos de los colgajos intraorales, que están relacionados con eh, el ambiente húmedo, las bacterias que hay dentro de la boca, eh, la acción directa de la lengua, ¿sí? En forma permanente sobre los puntos. Todas esas cosas hacen que muchas veces fracasen este tipo de colgajos, por eso es que hay que tomarse todo el tiempo necesario como para poder trabajar con tejido, con el tejido más fuerte que encontremos y generar la relajación suficiente para que ese colgajo cierre sin tensión, ¿sí? Y evitar así la dehiscencia del mismo. ¿Qué pasa si un paciente tiene rinitis y estornuda? Y esto lo veo todos los días. La primera indicación es la endoscopía. Esta foto es una foto gentileza de la doctora Cecilia Ricard, que tiene el fibroscopio introducido en la cavidad nasal. Y eso que ven ahí rosa fucsia, no es el color de la mucosa del paciente, sino que es por transluminiscencia la luz del fibroscopio, ¿sí? Este paciente no tenía hueso, y lo que estaba provocando, lo que provocó esa pérdida de hueso, era la enfermedad periodontal severa, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene rinitis o estornuda, la primera indicación es explorar la boca y hacer un sondaje periodontal, que es más barato y les puedo asegurar que en muchísimos casos les va a dar el diagnóstico definitivo de qué es lo que está pasando en esa nariz. Piena es otro Dayun, una Dayun de 12 años, que tenía una lesión en la encía de algunos meses de evolución, ¿sí? El dueño era un dueño que cepillaba los dientes. Fíjense que esta es una Dayun de 12 años con una dentición y una boca linda, muy linda, para una perrita de esta edad, pero él le había encontrado un enrojecimiento en la encía que le llamaba la atención y que cada tanto sangraba cuando él realizaba el cepillado. Nosotros la dormimos, exploramos la boca y decidimos indicarle radiografías. Bien, se le hicieron radiografías con equipos de rayos convencionales, una radiografía oblicua, y esto es lo que encontramos en el cuarto premolar inferior de Viena, y que es como un cuarto premolar fantasma, ¿sí? Es como si ese cuarto premolar estuviese queriendo desaparecer. ¿Se acuerdan de la lesión inicial? ¿Cómo se veía? Como un enrojecimiento de cuarto premolar, y así se veía en la radiografía, ¿sí? Además de la pérdida ósea por enfermedad periodontal, ¿sí? De tipo 2 en los premolares superiores. Terminamos de confirmar la sospecha que teníamos inicialmente, que Viena tenía una lesión odontoclástica reabsortiva. Las lesiones odontoclásticas reabsortivas, que también las van a encontrar en la bibliografía con una nomenclatura más actual, que es la de reabsorción dental, es una enfermedad que está muy descrita en los felinos principalmente, pero muy poco descrita en los caninos. Y justamente les traje este caso para que vean que existe y que hay perros con lesiones odontoclásticas. Eh, si bien no se conoce exactamente la forma en la cual esta enfermedad se desarrolla,
sí se sabe que existe una respuesta inmunitaria alta o exacerbada que por distintas causas estimula a las células que provocan destrucción del diente, que son los odontoclastos, eh, que le ganan la batalla a los odontoblastos, que son los productores de hueso dental, y que termina generando esta reabsorción que a veces es masiva, ¿sí? De todo el diente, otras veces es más localizada en la región del cuello o en la región radicular, eh, pero que produce toda una reacción de alerta en el hueso que estimula la producción de cementoblastos y que provoca una anquilosis radicular eh, que hace que ese diente se empiece como a mimetizar con el hueso alveolar que lo sostiene. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces la extracción de estas piezas se hace extremadamente dificultosa, ¿sí? Porque desaparece el ligamento periodontal, esas raíces se integran al hueso y es muy difícil eh, hacer la extracción de esas raíces dentales. Por eso es que tenemos que saberlo de antemano para no generar daños iatrogénicos nosotros durante la extracción de esas piezas en particular. Los signos clínicos están muy relacionados con los que hablamos al principio de la charla, ¿sí? Esos asociados a molestia, dolor, alteraciones para comer, salivación en algunos casos, pero en muchos otros casos son asintomáticas. eh, Está altamente subdiagnosticada. En gatos, ni les cuento, subdiagnosticada que está en perros, y necesitamos de la detección radiográfica para poder confirmar su presencia en la boca de nuestros pacientes. El tratamiento para esta enfermedad es la exodoncia. En algún momento se había propuesto en casos de reabsorciones dentales leves, iniciales, que solamente afectaban al esmalte dental, tratamientos más conservadores, pero la realidad es que esa enfermedad seguía progresando hacia el esmalte y hacia la pulpa, con lo cual hoy en día se sabe que no hay forma de frenarla y que el tratamiento es la exodoncia de la pieza afectada. A Viena se le sacó, ¿sí? Ese resto de diente fantasma eh, y se hizo el despridamiento periodontal con ultrasonido del resto de las piezas. Como conclusión, después de esta charla, es que quiero que se queden con la premisa de que siempre hay que explorar la cavidad, siempre, desde el inicio de la vida eh, hasta en cada momento en que tengamos la posibilidad de que ese paciente esté sobre la camilla. Trabajar en equipo es muy importante, ¿sí? Desde el clínico con su sospecha, al radiólogo que nos va a confirmar o denegar nuestra sospecha y obviamente una buena comunicación con el cirujano para poder resolver todas las dudas. Es importante hacer foco en la prevención, ¿sí? Y eso es lo que espero, que dentro de unos años, de 10 perros que tengo en la camilla, a 9 le hago exodoncias y a uno le hago desbridamientos, se dé vuelta la taba y que le hagamos prevención a 9 y a uno exodoncia. Veremos, eso depende de ustedes, de los clínicos y de todos nosotros como comunidad veterinaria, eh, abocarnos a la prevención y hablar de salud oral como sinónimo de salud general. Estar convencidos ustedes para poder convencer a los tutores y a partir de ahí mejorar en conjunto la calidad de vida de nuestros pacientes. Yo terminé.